estimados representantes del gobierno de Costa Rica, del gobierno de la ciudad, de los poderes federales, a los embajadores, amigos, a todos los miembros de la academia, a todos los presentes. Acepto con emoción la orden de mérito morista que me otorga esta academia. La acepto porque Rogelio Fernández Güell la merece y la tomo en su nombre a 100 años de su asesinato. La acepto porque donde quiera que él se encuentre o donde quiera que se hallan los difuntos, si es que van a parar a algún lugar, sé que estará feliz de saber que sus ideales, su obra y su vida, aunque tomaron tiempo en memorarse, hallaron ocasión en la historia para volver a ser escuchados, cuando menos entre ustedes. La acepto porque Rogelio Fernández Güell es un constructor de la democracia. Es maestro de cualquier régimen que se precie de ser republicano y laico. La acepto porque los de antes nos hablan todo el tiempo. Y este es un reconocimiento que tomo por intermediación para los olvidados de la historia. Una nación sin memoria repetirá la venganza, el crimen, el fraude, las luchas fratricidas, las invasiones, la pérdida de las libertades, la ganancia de unos cuantos. Los héroes olvidados nos hablan todo el tiempo. Ustedes, los expertos, los historiadores costarricenses, los doctos en el liberalismo y el republicanismo de Costa Rica, y por ende los conocedores de la historia de las ideas de nuestra América, sabrán mejor que yo ubicar a Rogelio Fernández Güell en el podio que merece en su historia patria. Quiero compartirles como mexicana, como estudiosa de las letras, qué valoro yo desde fuera, desde esa frontera geográfica, de su compatriota avecindado en México entre 1906 y 1913 y a quien quiero con toda mi alma. Veo ante todo a un joven rebelde, inteligente y atrevido, con urgencia de gastar su corta vida para dejar huella, vivir para las letras y hacer patria. Veo a un preclaro progresista que lleva la consigna de educar a los jóvenes y a los neófitos para encarar a los protervos conspiradores de las libertades. Veo al heredero de un linaje liberal y democrático de Costa Rica. Por un lado, es el sobrino de Próspero Fernández Oreamuno, presidente de su país cuando nace. Por otro, es sobrino político de José María Castro Madrid y de Tomás Guardia Gutiérrez. Lo veo atento en tertulias literarias y sobremesas políticas de sus mayores. Lo veo formándose, preparándose. Lo veo leyendo sin tregua en la biblioteca del general Federico Fernández Oreamuno, su padre. Lo veo estudiando como él la Biblia de Felipe Sío de San Miguel del siglo XVIII. Lo veo comprendiendo el pretérito y el presente para mirar al futuro. A propósito de ello, lo veo frustrado por no haber podido llevar a la estampa la biografía del ilustrado liberal Francisco Morazán, quien fuera presidente de la República Federal de Centroamérica. Veo al padre de 3 hijos que nacieron en medio de tempestades políticas. Veo a Rosa, su mujer, ayudándole a sortearlas, jugándosela en la rifa de las ideas, en la era de las transformaciones, con poco tiempo para una vida doméstica sopesada, o como si tal sosiego se hubiese gastado ya cuando vivía con Rogelio en Baltimore. Y veo a su madre, Carmen. La veo a ella con arrojo para recuperar aquella linotipia de El Imparcial que el gobierno de Federico Tinoco le había requisado a su hijo. Veo entonces a un artista del periodismo, confeccionando cada artículo, cada reseña como un orfebre de la palabra, combatiendo la ignominia política, probando los errores de sus adversarios y demostrando la fuerza de su causa a sus contemporáneos. Veo un literato que venera a los antiguos como Esquilo, Shakespeare o Cervantes, pero que valora a sus contemporáneos, José Ingenieros, Manuel Ugarte o Eduardo Zamacois. Sabe, según aprecio,
que hay tiempos nuevos no solo en el mundo de las ideas políticas, sino también en el de las letras, que la revolución puede hacerse hasta en los versos. Lo veo discutiendo todo ello con el peruano José Santos Chocano, su cómplice en la Odisea Mexicana, o junto al cubano Manuel Márquez Sterling, con Jacinto Benavente, el laureado escritor español, con sus compañeros ateneístas de Costa Rica, Roberto Brenes Mesén, Eugenio de Triana, Justo A. Facio y Rogelio Sotera, entre otros, incluidos los de aquella llamada generación del Olimpo, como Aquileo Echeverría o Ricardo Fernández Guardia. Veo un escritor perfeccionista clásico, midiendo sílaba tras sílaba cada verso, cada estrofa. Lo imagino oyéndose en voz alta, como era costumbre, para percibir el error sonoro, los malos encabalgamientos y la chocante cacofonía. A la vez, me alegro por el Bate que no ignora los tópicos de la nueva escuela y que se atreve, como Rubén Darío o Julio Flores, a dinamitarlos y a crear nuevos. Veo a un adepto del modernismo. Veo a un insistente forjador del modernismo costarricense. Se me aparece de nuevo el poeta que firma la proclama de insurrección en 1918 en Costa Rica, agresivo, aplomado y recto, y a la vez descubre en el dorso al político dejar los últimos versos de un libro póstumo. ¿Cómo es que se encuentra el tiempo de ser poeta antes de la guerra, en medio de ella? ¿Cómo es el discurso de las armas y de las letras? Don Quijote. La herencia de Don Quijote que sentenció: el fin de las armas es traer y mantener la paz entre los hombres, para luego reconocer: sin las letras no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes. Y entonces veo cómo nace de él el último jirón lírico para que la voz costarricense confeccione su heráldica a través de Dolores, Tista, Diego, Miguel y de la Cegua, en un flirteo donde se asoman las campesinas de San Antonio, las cholitas de Curridabat, la uruca, el bambú, las enredaderas del trópico. Es Lola, romance de costumbres nacionales. Fue publicado al mes de morir. El poeta siempre tiene tiempo para la poesía. Y por cierto, ¿qué poeta escribe a los 35 años su testamento literario? ¿Quién hoy o entonces piensa que morirá tan joven? Lo veo otra vez como al viril periodista convertido en un orador persuasivo que echa el cuerpo por delante y reta con estas palabras: yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Vengan, parece exigir, vengan al debate los nuevos Platones y Epicuros, al campo abierto a defender una idea, una creencia. Parece que lo oigo decir: preséntese con su idea, defiéndala, si no, váyase a seguir siendo un borrego. Por lo tanto, lo veo pasando noches y días componiendo un argumento, otro, y como espadachín, soltándolo para que la inmensa grey escuche, razone, decida, que no se agoten las inteligencias en triquiñuelas políticas o en cuestiones de taburete y de tocador. No, discutamos, hemos entrado en razón, y porque tenemos razón, tenemos alma. El amor no es un simple intercambio de sensaciones o un comercio carnal entre los seres. El amor es de humanos porque tienen alma. Por lo anterior, lo veo disertar ante un público boquiabierto que el espíritu es el único que iguala a la inteligencia y al corazón. Lo imagino firme proclamando: las religiones nos convidan a amar, pero nos vedan saber. Las ciencias materialistas nos inducen a saber, pero nos niegan a amar. Así, el espiritismo es el único que con el amor enseña y con la sabiduría ama. Veo a un férvido creyente de la inmortalidad del alma que puja en contra de la inquisición de la ciencia oficial
en contra de los doctores del santo oficio materialista. Y lo veo detractando a los seguidores de Haeckel, Büchner, Moleschott, o admirar el exceso de Schopenhauer, el profeta de las tinieblas, pero a la vez señalar el veneno de algunas de sus obras. Lo veo refutar a Jules Souris con aquella lamentable idea de que si hay algo inútil y vano en el mundo, es nacer. Lo veo encabritarse con todos ellos, juzgar sus anatemas, y de la mano de Giordano Bruno, exclamar como él que no se amedrentaba por el resplandor de las hogueras humanas. Bruno fue quemado vivo acusado de hereje en 1600. Lo veo militar con Allan Kardec en la ciencia espiritual. Siento sincera y hermosa su amistad con Amalia Domingo Soler o con Belén de Zárraga. Lo veo escribiendo como diestro zurdo sobre la oposición de destino contra libre albedrío. Por un lado, rogando a la providencia divina remover el curso premeditado de las cosas, pero a la vez accionando su voluntad personal para cambiar este mundo. A propósito de zurdo que fue diestro, lo veo como Miguel de Cervantes, que quedó manco tras la batalla de Lepanto. Las armas requieren espíritu como las letras requieren de las manos para hacer un arma. Rogelio, perdida la capacidad de su mano derecha por un atentado en su contra, hubo, como Cervantes, de habilitar la mano siniestra. Veo a un hombre que cree en el Dios indefinible, inexplicable, al Dios que no se conoce por la ciencia, sino por el alma. Veo al humilde pensador rindiéndose a los pies de Dios, reconociendo su ignorancia, la ignorancia de un mortal cualquiera. Pero lo veo frente a un Dios republicano, a un Dios liberal que separa su constelación de la esfera humana, que no la impone, sino que la suelta para que se organice como a ella le plazca. Incluso veo que ve a un Dios capaz de aceptar que exista quien no le crea. Veo ya sin duda a un filósofo del espíritu. Pese a todo lo contradictorio que parezca, veo a un pacifista que hubo de hacer la guerra. Veo a un diplomático que agotaría el diálogo hasta el último momento. Allá estaba en 1907 en Washington, en la Unión Democrática Centroamericana para luchar por la paz. La guerra acontecería por irremediable, porque se ha llegado al límite de lo humanamente aceptable. Él quería pacificar México en 1911. Por eso había ido a encontrarse con el jefe de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, y aceptó que la guerra era el último recurso posible en aquel momento. Él quería pacificar Costa Rica en 1904, cuando se exilió. Es más, por eso se fue. Y en 1913, cuando retornó. Y en 1918, cuando Tinoco Granados apostó por el absolutismo. Por eso se había retractado de apoyarlo y ante la sordera iría a la guerra sin cuartel. Veo a un demócrata que desde Costa Rica asevera en 1901: el pueblo que espera su libertad y sus fueros de la complacencia de un hombre merece cargar por siempre el yugo del esclavo. Y veo a quien desde México en 1911 sentencia: sabed, hombres, que nosotros somos reyes, emperadores y pontífices de nosotros mismos. Lo veo al lado de Francisco I. Madero. Él mismo lo cuenta en episodios de la Revolución Mexicana. Ahí está, fiel, aconsejando, anticipándose al futuro cruento que ocurrirá con el magnicidio. Mientras sobreviene la tragedia, lo veo estudiando, pensando, publicando, dirigiendo nuestra Biblioteca Nacional. Lo veo recordando los rostros de Pancho Villa, a quien admiraba mucho, y de Venustiano Carranza, con quien fraguó una amistad política. Lo veo continuar su tarea de educador cívico en las redacciones de los diarios que fundó en mi país, en las conferencias que dio. Lo veo haciendo periodismo militante con otros olvidados como él, Juan Sánchez Azcona, Filomeno Mata, Federico González Garza, Matías Oviedo o Enrique Bordes Mangel.
olvidados con excepción de uno, José Vasconcelos. Lo veo viviendo en México, regocijándose en un inédito cambio de régimen, en la primera revolución social del siglo XX. Luego, muy pronto, preocupado por los siniestros procederes de los futuros golpistas, y al final, llorando al despedir al último gobierno democrático que tuvimos los mexicanos en el siglo XX. Lo veo muy estupefacto ante el comportamiento de la prensa en el régimen de Madero. Casi lo oigo lamentarse de viva voz cómo estos mercenarios que vivían subvencionados por el gobierno, ahora que tenían libertad de prensa, preferían renegar de su libertador. Como novelista, lo veo esmerándose por alcanzar la éfrasis de todas aquellas escenas dantescas que desfilaron ante sus ojos cuando le tocó atestiguar la decena trágica y redactó episodios de la Revolución Mexicana. Lo veo sufriendo al revivir aquel miserable suceso mexicano, equiparándolo con Macbeth y la dramatización de la ambición política. Antes de partir de Costa Rica en 1904, su colega periodista Carlos Orozco también veía ya muchos atributos en Rogelio Fernández Güell, quien tan solo tenía 21 años. Escribió: es un hombre de importancia y un verdadero luchador político. Será espanto del poder arbitrario, maestro de las masas, tribuno del pueblo, hombre capaz de llegar a jefe. Que nuestros pronósticos se realicen y que llene el amigo muy querido la medida de sus nobles aspiraciones. Veo, a 100 años del crimen contra su persona, que Rogelio Fernández Güell pudo ser para Costa Rica un José María Castro Madrid, un Juan Rafael Mora Porras, un Próspero Fernández Soriamuno, un fundador de la Segunda República como fue José Figueres Ferrer, o un premio Cervantes, un premio Nobel de literatura. Pudo ser y no fue. Su crimen quedó impune, tenía 35 años. Lo veo en aquel invierno entre febrero y marzo de 1918, como José Martí, como el nicaragüense Solón Argüello, como Federico García Lorca, como Roque Dalton. El poeta tembloroso pero terminante va al frente de batalla. Ante la disyuntiva de las armas o las letras quijotescas, desea la épica, prefiere la inmortalidad del héroe porque está a punto de ser asesinado. El grito de muerte será el mejor verso de su vida, la epopeya más ejemplar, la ofrenda más deletérea en contra de los traidores a la patria. La inmolación será gloriosa, hablará más que las armas. Grande puede ser la elocuencia para convencer, pero más grande, dar la vida si es preciso para cambiar el mundo. Ya sintieron cuánto quiero a Rogelio Fernández Güell, y por ello cuánto me honra estar hoy aquí para recoger por él sus méritos a 100 años de su asesinato. Buscaré la manera de hacérselo llegar al cielo. Solo me resta expresar mi agradecimiento a los costarricenses por habernos prestado a Rogelio por un tiempo en mi amado México. Muchas gracias.